Como se dice, empezamos como TV13. Bienvenidos a otra entrega de Fundiendo Con la Biblia. Y aquí estamos, Fausto Liriano, José Landeta. Alexander López. con otra entrega para fluir. Y hoy queremos conversar con ustedes sobre tips para estudiar mejor la Biblia. Así que cada uno de nosotros va a compartir cuál es su proceso, cómo estudia la palabra y en qué lo beneficia ese proceso. Y yo estoy para ponerlos en el banquillo, estos dos. De los acusados. Te vamos a preguntar también a ti. José, ¿cuál es la estructura que tú usas para estudiar Mira, la Biblia? lo primero es que yo trato de, y yo sé que esto va a sonar como muy básico, muy simple, pero trato de, Sacar los manuscritos. no, Ah, ok. trato de leer libros completos. Y algo que yo he dicho en otras ocasiones enseñando, es que yo soy enemigo de esta tendencia de estar leyendo los versículos como aislados, el versículo del Versículo día. del día. Hoy leo un versículo de Deuteronomio, mañana leo un versículo de Gálatas, porque eso no, para mí no tiene mucho sentido. Sino que yo trato primero de leer un libro de principio a fin. Entonces, lo primero que trato de hacer es leer primeramente el libro completo. No, obviamente no me estoy deteniendo mucho tiempo en cada detalle, sino como para tener una vista panorámica. En esa etapa tú tomas notas. Sí, tomo nota, por lo menos trato de ver cuáles son como las ideas generales que el autor está tratando, cuál es su línea de pensamiento. Y luego sí, ya después de ahí voy haciendo una lectura más pausada, más tranquila, con más detenimiento. Y en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un autor que decía que cuando tú empiezas a estudiar lenguas bíblicas, eso te ayuda a leer de forma más gramatical. Y aún yo leyendo en español, me ayuda a leer más gramaticalmente. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que cuando estoy leyendo, trato de entender cada palabra, cuál es su función dentro de la oración. Esto es un sujeto, esto es un objeto, esto es un verbo, este verbo está en tal tiempo. Porque a veces uno lee muy rápido y hay detalles de ese tipo que uno como que no le presta atención, quizás por la misma familiaridad del idioma, en español y todo eso. Que es importante lo de los verbos, especialmente en la narrativa hebrea, porque tú tienes frecuentes flashbacks. Sí, Y la gente correcto. usualmente no se da cuenta que hay momentos, y no solamente en esto, también Marcos utiliza recursos para ir en Sí. esa dirección en el griego, Claro. de, espérate, esto sucedió porque, Correcto. y fijarse en el tiempo, el aspecto verbal es importante. Sí, correctamente. De hecho, hay un pasaje ahí, un pasaje bien enigmático de Génesis, que habla del tema de los nefilim, etcétera. Pero el punto es que a veces las personas entienden como que es que los gigantes salen de esta unión. Y lo que dice es que cuando estos dos se unen, los hijos de Dios, sean quien sea, y las mujeres, habían gigantes en la tierra. O sea, es como un trasfondo que te está dando el autor bíblico. Pero No eso estoy tú- diciendo que necesariamente esos gigantes salieron de- Exacto. Entonces, en el hebreo, por las formas verbales, tú lo ves muy claramente. En español, como que no se ve tanto. Pero sí yo trato como de aún prestarle atención a ese tipo de cosas. Pero claro, eso va a implicar que uno haga una lectura tranquila, pausada, que no es que uno está leyendo la cosa volado. A mí me pasa, por ejemplo, que una vez yo traté de hacer el plan de lectura de la Biblia completa en un año. Yo lo hice, pero no le saqué mucho provecho, honestamente. A mí me funcionó un ritmo quizás un poco más pausado. Y aparte de eso también, obviamente hay recursos, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar también cuando estoy haciendo la lectura panorámica del libro completo, me tiro quizás el video de Proyecto Biblia Claro. en YouTube de ese libro, que creo que es bastante bueno. Y también, por lo menos a mí, y ahora que la tiraron en español, la Biblia de Estudio de Trasfondo Cultural, que te da ciertos detalles, cierta información de trasfondo histórico y cultural, que aporta muchísimo al texto bíblico. Claro. Y tú sacas conclusiones, vas escribiendo, ¿cómo tú externas el beneficio de esa lectura lenta y estudiosa de un libro completo de la Biblia? Mira, yo tiendo a usar mucho la red social X, y hay cosas que yo tuiteo que vienen de ahí, que Ok. vienen del tema de estoy leyendo y de pronto lo que estoy leyendo me surge una idea
y yo simplemente voy y la escribo ahí, Ok. y la tuiteo ahí. Y después yo mismo voy y me busco a mí mismo, o sea, y busco cosas que he ido tuiteando y de ahí mismo voy sacando algunas cosas. Pero también escribo, o sea, tiendo a escribir en la tablet que tengo a las ideas que van surgiendo. ¿Eso tú lo haces con algún propósito No o...? edificación personal, pero también pasa que a veces, qué sé yo, te invitan a predicar a un sitio, Y tú usas alguna tus iglesia, notas. exactamente. Entonces como que mira, tal día yo leí tal cosa y como que me llamó la atención, déjame yo quizás profundizar en este tema y quizás pudiera predicarlo luego. Claro. Es algo que yo uso. Es muy interesante porque mucha gente que predica constantemente estudia la Biblia para predicar. No saca sus prédicas Eso, exacto. de un estudio continuo de, Ujú, de las escrituras. Ujú. Entonces, ¿cómo tú, si yo te digo, resúmeme tu estructura en 3, 4 pasos, ¿cuáles serían para nuestra audiencia? Bueno, primero leo el libro completo, sacando ideas generales. Luego voy leyendo lentamente. ¿Hasta dónde? Trato de hacerlo por capítulo, pero no necesariamente termina en un capítulo. Entonces ahí yo voy leyendo, voy mirando digamos, los aspectos gramaticales del pasaje y también voy consultando otros recursos como dije, el comentario de trasfondo cultural, algún comentario bíblico y voy viendo algunas referencias. Pero claro, y es algo que también le he dicho a muchas personas, yo trato de hacer la lectura primero y tener la idea del texto primero antes de Ujú. consultar alguno de esos recursos. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿tú haces una diferenciación en tu lectura bíblica de estudio bíblico, de estudio académico, porque tienes que dar un estudio, una charla o tienes que dar una clase en algún lugar, y una diferenciación en tu lectura bíblica devocional como creyente? Sí. ¿O la juntas? No, en mi caso yo la separo. Por ejemplo, si me toca, por ejemplo, dar una clase, algún taller sobre enseñar la Biblia, sea en la iglesia, sea en un instituto bíblico, es una lectura un poco más investigada, o sea, ahí yo me meto con libros de introducciones, o sea, es más como más documentada. Ok. Pero hay lecturas que uno hace diariamente. Yo cuando, por ejemplo, voy de camino al trabajo, que no necesariamente voy conduciendo, pues, pero es más ligero, o sea, es más Ok. como ideas generales que puedo ver en el texto y quizás tratando de encontrar una aplicación a mi vida. Es lo que mucha gente le llama un devocional. Ok. Ujú. Pero eso yo lo separo y es distinto al enfoque que tengo quizás cuando me toca enseñar algo, que ahí sí yo trato de documentarme más, tú sabes, ver diferentes posturas, diferentes interpretaciones, ver cómo de esas diferentes interpretaciones yo llego a mi propia conclusión también, en base a la información que hay, para entonces poder enseñar a otros. A veces pasa, por ejemplo, que yo puedo enseñar y no necesariamente yo le digo al que le estoy enseñando, le digo, esta es la postura y no hay más, y esto es palabra de Dios. Yo trato de evitar hacer eso. Sino que me gusta poner a la gente a pensar, mira, estas son las diferentes posturas, estos son los diferentes argumentos, pues, bueno, tú puedes llegar a tu conclusión. O yo mismo puedo dar, bueno, esto es lo que yo creo, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero esa lectura es un poquito más informada y con más bibliografía. Ok. Nítido. Interesante. ¿Tú, Alexander? Me parece interesante que él dice eso porque yo en ese aspecto soy lo contrario. Yo junto Genial. ambas lecturas. No siempre, Ujú. pero hay lecturas por temporadas que yo sí junto. Por ejemplo, ahora yo estoy estudiando Lucas Hechos por asunto de mi tesis doctoral. Entonces mi lectura devocional es lectura de Lucas Hechos. Entonces lo que yo hago, como bien tú dices, es tomarme tiempo haciendo esa lectura. Paso uno, en cualquier lectura que yo hago del texto bíblico, yo siempre me voy a yo hago una lectura panorámica, lo que tú mencionabas Sí. que lo lees completo, yo ojeo, básicamente, el libro completo. Como yo veo más o menos cuáles son las estructuras, verifico cuáles son los temas, nombres claves, eso me podría tomar 1 o 2 días, no es que yo haga una lectura completa del texto. Después que yo hago eso, entonces voy a comentarios, pero solo a la parte de introducción, donde yo tengo solamente información de autoría, fecha, contexto histórico y contexto cultural. Porque me he dado cuenta que me ahorro mucho más tiempo estudiándolo al inicio, porque algunas de esas preguntas van a surgir después en el estudio. Correcto. Cuando yo lo hago hacia el inicio, ya yo, en vez de que me aparezca algo, que yo, ¿qué está pasando aquí? Ya, no, esto es porque este autor está escribiendo en ese tiempo. Y ya en la lectura del texto, como yo lo junto,
yo voy marcando, yo escribo muchísimo, de hecho, vamos a ver si las cámaras lo toman. Esto soy yo escribiendo en la Biblia. Me gusta mucho escribir porque me ayuda a procesar lo que estoy viendo. Entonces, Bueno. una de las formas en la cual yo lo hago es que yo estoy leyendo el mismo texto, pero por ejemplo, ahora mismo una de las cosas que yo estoy buscando en Lucas Hechos para mi tesis son algunas estrategias que utiliza el autor para convencer al lector. Y eso yo lo voy marcando aparte. Pero como yo estoy en un contexto de iglesia que a veces me toca predicar y voy al texto también esperando a que hable de mi vida, hay cosas que yo leo que digo, wow, tengo que quedarme con esto, y a veces lo marco de otra forma y ahí yo sé que puede salir un mensaje de ahí. ¿Tú vas dividiendo las notas entre notas para el estudio doctoral y notas Sí. personal? O... Yo tengo marcadores, por ejemplo, de colores diferentes. Los verdes son notas de mi estudio doctoral y los otros colores son cosas que son otras categorías. Genial. Y eso me ayuda mucho a mí a unir una sola lectura. Entonces, hay veces, como bien tú dices, que yo puedo tomarme una hora en 3 pasajes. Porque el pasaje, si yo no lo entiendo, Exacto. yo no puedo sacar una aplicación espiritual. Exactamente. No es como que el pasaje dice, es algo complicado de entender y, ay, Dios me ama, ¿no? Yo no entendí lo que dice ahí. Entonces ahí yo saco quizás mis herramientas, que voy a reviso el griego, si no estoy leyendo directamente en el griego, o reviso un comentario, o veo que dicen algunos otros autores. Pero yo trato de juntarlo un poco más porque, en mi caso, un ejemplo, yo no tengo la bendición que tú mencionas de que en tu trabajo tú puedes ir escuchando la Biblia. Yo quizás lo pueda hacer, pero yo voy manejando. Y mi trabajo queda cerca de mi casa, así que no tengo tanto tiempo. Pero es una forma que yo he encontrado de unir mi devoción cristiana Muy con mi trabajo como académico en formación. Bueno. Y si tú puedes dividir en puntos la estructura de tu estudio bíblico, ¿cómo es? Claro. Lectura panorámica número 1. Número 2, lectura de algún o ver algún video hecho proyecto Biblia, pero lectura a veces de comentario en la parte introductoria. Número 3, ya es la lectura cronológica despacio. 4, identificar cuáles temas de ahí o cuáles puntos son de mi interés académico que puedo investigar más adelante, que puedo investigar ese día, o cuáles son para mi interés devocional que podría predicar o sacar un sermón de ahí más adelante. Y lo categorizo. Y mientras todo eso está pasando, yo voy anotando. O sea, todos mis libros tienen muchas anotaciones. Hay gente que no le gusta, usted no lo haga en sus libros, yo lo hago en los míos. Y digamos que ese componente académico faltará, será desplazado en algún punto. ¿Qué otro componente tú le agregarías cuando eso no esté como parte de tu estudio, que no forme parte importante de tu estudio diario de las Escrituras? Yo creo que la curiosidad de, como bien tú decías, ahora lo que hago en Lucas Hechos tiene que ver con mi tesis doctoral. Cuando ya yo saque lo que tenga que sacar y ya yo estoy terminando esa lectura, yo voy a seguir leyendo mi misma lectura cronológica, pero deteniéndome, como bien decía Landeta, mira, esta oración, qué interesante se ve, una oración tan larga, no había visto una oración así. La misma curiosidad, que yo creo que una de las importancias de leer el texto, Excelente. crea curiosidad en ti, crea el interés de saber por qué está pasando esto. Y hace que hasta cierto punto tú te familiarices con algunos autores. Una de las cosas que yo quiero hacer es convertirme en un estudiante de Lucas, quien sea que haya sido Lucas, pero convertirme en un estudiante de Lucas, de tal forma que yo pueda entender su estilo, cómo escribe. Y aunque yo termine de ahora hacer esa fase de mi lectura para la tesis, yo voy a seguir leyendo Lucas, porque es algo que quiero construir esa curiosidad. Y a veces algunos de nosotros, por esa lectura fragmentada que tú mencionabas, no nos damos la oportunidad de escuchar y de entender y de ver los matices de algunos autores bíblicos. En mi caso, creo que tengo un ingrediente que es similar al que ustedes tienen, que es una lectura panorámica del texto. Yo sí tengo, digamos que 2 tipos de lectura en donde de alguna u otra forma un componente estudio está incluido. Sí leo la Biblia completa, me gusta leer 3 capítulos diarios de la Biblia, ahora mismo 2 del Antiguo Testamento, 1 del Nuevo Testamento, en ocasiones 3 del Antiguo Testamento, y voy fluyendo hasta llegar al final de la Biblia en el Nuevo Testamento. Pasa obviamente que
muchas veces uno no le presta la atención que debe prestarle a algunas cosas, o hay puntos que están desconectados de quizás el contexto total del libro, que sí uno ve cuando hace una lectura completa, pero me gusta como un componente de, digamos que de lectura devocional, tenerlo a diario y agregar una pequeña reflexión de lo que yo he leído. Una herramienta interesante sobre eso es el podcast de El Círculo, que se llama La Biblia Completa. Está en Spotify, en podcast, iTunes o en Google Podcast, que tiene la introducción del libro, pero también tiene comentarios agrupados en 3 capítulos. Entonces, 3 capítulos y luego los comentarios sobre esos 3 capítulos. Son comentarios muy breves, pero me mantiene fresco con respecto a una visión panorámica de todo el texto bíblico. Esa es mi lectura diaria. No necesariamente es una lectura de estudio, y sí yo tengo tiempos de estudio como disciplina espiritual. Algo muy importante es apartar varios momentos en la semana en donde yo tenga 2, 3 horas o más sumergido en el texto, sin apresurarme. Y el punto es estudiar un solo libro de la Biblia. Entonces, el primer paso es leer el libro completo. Luego trato de leer ese libro en diferentes versiones de la Biblia, por lo menos 2 o 3. Yo leo la Biblia en las lenguas originales, entonces me interesa también ver cómo se ha traducido. A veces me llama la atención porque nunca lo vi como lo estoy leyendo en el hebreo, en el griego, y de repente, o la traducción sí ha sido enfática en esa dirección, o lamentablemente no. Pero bueno, para todos los que quizás nos están viendo que no necesariamente leen en hebreo o en griego, sí es importante leer en diferentes versiones, pero no es un asunto obligatorio. Yo siempre parto de la Reina Valera contemporánea como la versión base que... Yo soy Team NBI. Que utilizo, Team NBI. NBI igual. A mí me gusta la Reina Valera contemporánea y la nueva traducción viviente. Entonces, son como las 2 principales versiones que voy después de leer el texto en las lenguas originales. Dependiendo del tiempo, puedo leer todo el libro en las diferentes versiones o solamente secciones que me interesan del libro. Algo muy importante que tomo en cuenta es olvidarme de la división de capítulos y versículos. Importante eso. Y esto es sumamente importante porque en el caso, por ejemplo, de cartas, en uno de los episodios anteriores hablábamos de un caso específico en Romanos. La división en capítulo te hace entender que un tema terminó y que empieza otro tema. Y en las epístolas particularmente no es así. No siempre es así. Hay epístolas que tienen diferentes temáticas, pero hay epístolas que tienen una temática. En esa temática en conjunto con una salutación y oración de principio y una salutación y oración de final. Y a veces la división en capítulos no es efectiva en dividir temáticamente el libro. Entonces yo me olvido de eso. Yo me hago que no existen ni los capítulos ni los versículos y fluyo a través del libro. Voy tomando anotaciones, voy subrayando cosas, voy viendo cosas que quizás nunca había visto o que me llamaron la atención. Voy anotando ideas para estudios bíblicos o prédicas en el futuro, que acentúen esa parte que es importante para los que enseñan continuamente o predican continuamente. No estudien la Biblia solo para predicar. Exacto. No solo cuando tengo que predicar. Exactamente. No solo cuando tengo que predicar, sino estudienla para vivirla. Yo estoy muy consciente de que a veces en la congregación donde asisto predicamos por series y obviamente siempre nos llevan a temas en particular. Cuando me toca predicar me dicen, bueno, esto es lo que te toca. En ocasiones hay congregaciones que no lo hacen así, pero es mucho mejor cuando ya tú tienes una base
que surge de un estudio continuo de las escrituras. Y eso hace que uno también cometa menos errores como predicador, porque como predicador uno puede llegar al punto en donde dice algo porque tenía que decirlo, es lo único que ve en esa parte del texto. Y lamentablemente eso choca con otras partes de las escrituras. Entonces voy tomando esas notas y luego busco cuál es la intención del libro completo que yo he leído a partir de las notas, sin ayudas externas hasta ese punto. Para mí es muy importante no tener ayudas externas hasta que yo saque ciertas conclusiones, que es diferente a tu estudio donde tú por lo menos lees introducción de los comentarios, etcétera. Y luego de que yo tomo mis notas, hago notas de aplicación personal. Yo entiendo que el estudio bíblico es para vivirlo. Y aunque gran parte de lo que... Bueno, yo trabajo en traducción bíblica y a diario estoy, aparte de mi estudio, de mi lectura bíblica diaria de la Biblia completa y aparte de mi lectura de la Biblia para estudio como disciplina espiritual, trabajo con traductores leyendo la Biblia versículo por versículo. Es sumamente importante que yo saque cómo yo aplicar a mi vida esto, que no se transforme la Biblia solamente en un instrumento académico, en algo que yo estoy estudiando porque quiero sacar conclusiones profundas. De hecho, las verdades más sencillas, hablábamos fuera de cámara de verdades como Dios es amor, que a veces la gente rechaza, son tan profundas y tan llenas de significado que requieren que uno se sumerja en ellas, a veces por días. Entonces, al sacar esas aplicaciones, la anoto yo tengo cuadernos y de vez en cuando vuelvo a ellos, especialmente cuando vuelvo a estudiar ciertos libros. A veces paso meses en el mismo libro. Como tú que estás ahora mismo en Lucas, en Hechos, a veces tú también te has sumergido en un solo género de la Biblia y lees los mismos libros continuamente. Porque yo lo llamo hay una necesidad de desintoxicación de cosas con las que uno viene, preconcepciones con las que uno viene que lamentablemente se cuelan en el texto. Entonces, en resumen, una lectura completa del libro, la misma lectura en otras versiones de la Biblia, traducciones. Luego tomo notas de la intención del autor, temática del libro, si es narrativa, personajes, cómo intervienen. En la narrativa bíblica, usualmente, si uno está leyendo un libro completo, hay elementos que conectan diferentes narrativas y yo trato de buscar cuál es ese elemento que conecta estas narrativas. Como Lucas 13, que diferente. Tiene una historia repetida varias veces. Exactamente. Que la misma cosa, pero dicha de forma diferente. Luego, cómo aplicarla y finalmente voy a comentarios y otros recursos para validar o, en cierto modo, refinar mis conclusiones. Y esas cosas quedan ahí y ayudan a uno a que uno tenga una visión más amplia del texto bíblico. A mí me gustaría preguntarle, algo que he estado implementando este año y como que me ha llamado la atención hacerlo, es la memorización del texto bíblico. En tu trabajo, mucho tiene que ver con memorizar el texto bíblico, ya lo hemos hablado en introducciones orales y demás. Pero ¿ustedes intencionalmente buscan memorizar el texto o son del tipo de lector que está más interesado en sumergirse tanto en el texto que aunque no ha memorizado, como que se siente cómodo escuchando cierta cosa, que puede identificar ciertos patrones, o memorizan? ¿Cuál de los dos? ¿Memorizan o no memorizan? En mi caso yo debo decirlo como mea culpa, yo no memorizo de que intencionalmente, aunque no sigan mi ejemplo, pero sí me pasa que aún uno profundizando los textos bíblicos quedan. Exacto. Uno termina memorizándolos, aunque uno no lo haga de manera intencional. Aunque sí reconozco que debería hacerlo más, la verdad. Ese es mi caso. Okay. Sí, en mi caso sí, cuando estoy en libros
particulares que necesito estudiar por largo tiempo, sí memorizo. Hace un año me tocó hacer un estudio intensivo de Eclesiastés y memoricé el libro. El año pasado un estudio intensivo de Ezequiel, memoricé gran parte del libro. Ahí en la memorización, una incorporación, lo que en inglés le dicen embodiment, que no sé cómo nosotros corporización. Corporización del texto, en donde uno se apropia de detalles que no ve cuando no memoriza, especialmente en pasajes narrativos. Para esto la memorización no tiene que ser mecánica, sino que uno debería de asumir ciertas posturas que serían las que el personaje bíblico pudiese tener en una cuestión en particular. Por ejemplo, cuando estaba memorizando Ezequiel, si el texto decía hijo de hombre, golpea tu cadera, yo trataba de golpear mis caderas para, en cierto modo, de golpear mi cintura o mis piernas, para en cierto modo sentir que era lo que el profeta tenía en ese momento. Y me ayudaba a ver el profeta como alguien que realmente es una persona, no algo que está desplazado porque Dios está hablando con él en ese momento. Muy interesante. Yo estoy intentando el memorizar cosas claves. Y también algo que creo que es útil es tener una idea del patrón o la estructura del texto. Ya que hicimos una lectura panorámica o hemos estado leyendo cronológicamente, me ha ayudado mucho yo voy escribiendo, por ejemplo, capítulo 1 habla de esto y esto y esto. Capítulo 2 habla de esto y esto. Yo no estoy memorizando necesariamente las historias, pero como bien tú dices, cuando uno lee y profundiza se le quedan cosas. Entonces, algo que he intentado hacer y me ha ayudado muchísimo porque es muy fácil conectar. Ven acá, hay otro pasaje que habla de esto anteriormente y es porque como yo voy memorizando, por ejemplo, capítulo 1 de Lucas, esto y esto y esto, capítulo 2, esto y esto y esto, el 3, no memorizo la historia completa, a excepción de algunos pasajes que sí me parecen muy interesantes. Y entonces eso me ayuda al momento de leer, yo tengo con qué conectar. Yo tengo eso me provee cierta intertextualidad, como esa conversación con otros pasajes. Y es como, yo he leído esto antes. Y ahí puedo más o menos tener una idea de, eso está en Lucas 10. Eso está en Lucas 2. Que creo que es útil para quien quiere sumergirse en el texto. Yo no considero que es absolutamente necesario, como bien tú decías, la memorización mecánica, pero es útil. Claro. Sí. Incluso es útil para predicación. En 2 o 3 ocasiones en las que prediqué, memoricé el pasaje exactamente del cual yo iba a predicar, y eso le añade otra capa distintiva al mensaje, por el asunto de corporizar el texto al momento de la memorización. Que también la memorización ayuda a uno estar pendiente. Y esto quizás, y le diría se lo dejaría a ustedes como algo en que pensaría nuestra audiencia también. Muchas veces el hecho de uno tener el texto y saber que está ahí, es parte de la razón por la cual cuando leemos, no recordamos las cosas que leemos para vivir. Exacto. Y el tú memorizar te ayuda a tener una parte del texto que siempre va a ir contigo. Claro. Es parte de ti. Buenísimo. Y que tú no necesitas llegar a tu casa o accesar el dispositivo, tú siempre lo tienes contigo. Y era una disciplina importante que practicaba los creyentes de la primera iglesia, en por lo menos los primeros 3 o 4 siglos. ¿Qué errores la gente no debe cometer al leer la Biblia? Se nos está acabando el tiempo, pero necesitamos hablar de esto. Mira, tú sabes que cuando tú mencionabas lo de leer el texto bíblico sin pensar tanto en la división de capítulos y versículos, yo recordé, por ejemplo, un caso que de hecho me ha tocado enseñar, y es el tema de que a veces
hay subtítulos en nuestras traducciones que son útiles quizás para tú ubicar un pasaje, pero no necesariamente esos subtítulos ayudan en el sentido de que a veces rompen una idea. Por ejemplo, hay un caso muy particular en Deuteronomio 18 que habla de cómo hay un subtítulo que es como advertencia contra las prácticas paganas, algo así. Y luego te habla de los profetas. Tú dices, ok, pero ¿será que simplemente el texto está dividiendo, está hablando de dos temas diferentes? Pero cuando tú lees la línea de pensamiento, realmente es de lo mismo. O sea, lo que te dice es la prohibición de la adivinación, de la hechicería y todo eso a Israel, porque eran los medios que usaban los pueblos paganos, como en Canaán, para tener la comunicación de sus dioses. Y luego entonces Dios le dice, no, sino que yo le voy a enviar profetas. Y ahí habla de los profetas. Entonces no es que son dos ideas diferentes, aunque tú tengas dos subtítulos distintos, sino es la misma idea, simplemente que es como qué no deberían hacer y luego qué sí deben hacer dentro del gran tema de la comunicación de Dios con su pueblo. Y algo parecido está en el Sermón del Monte en Mateo 5 al 7. Obviamente, por asunto histórico podríamos ver que eso no necesariamente fue un sermón largo, aunque pudo haber sido. Pero cuando tú lo lees con tantas divisiones de subtítulos, es aún mucho más difícil tú poder notar cómo la línea de pensamiento va, de que hay cierta idea de que bendecidos son los que hacen esto, pero después de ahí hay algunas advertencias, algunas cosas que vienen con negatividad, que lo que te están diciendo, bendecidos son los que hacen esto, pero si tú haces eso no hay bendición para ti. Exacto. Entonces hay algunas conexiones en ese tipo de pasajes que por la división de subtítulos a veces la perdemos. Yo diría otro tipo importante sería también y eso lo voy a decir con corazón, pero entiéndame, el ser vagos. Sí, yo creo que nosotros, y no es algo que lo diga desde un lugar alto, sino es que es algo con lo cual yo lucho todo el día, cada vez que me toca leer el texto, y es el interés a salir rápido de eso. Yo creo que la mayor parte del tiempo nosotros solamente queremos sentirnos bien con nosotros mismos después de decir, ya leí la Biblia, cumplí. Como un checklist. Y es lamentable el hecho de lo que nosotros nos estamos perdiendo con eso. Porque por más que nosotros demos tips aquí, si yo lo que quiero es salir de eso rápido, busco un TikToker que lo diga más rápido, o buscar que la gente de Fundiendo con la Biblia graben un video y expliquen eso, yo me pierdo la oportunidad de estudiarlo yo, tener ese proceso yo mismo, y encontrarme con Dios en el texto. Entonces yo creo que es muy importante, y poniéndolo más práctico, si ya nosotros pasamos esa etapa en la fe, en la que solo podíamos leer un versículo, porque era todo lo que podíamos leer, y hay personas que solo pueden hacer eso, y si estás en esa etapa, gloria a Dios porque puedes hacer eso, pero estimado, si ya pasaste esa etapa, no seas vago, no seas vaga. Digamos que vamos a tomar 15 minutos, son 15 minutos de Biblia, todo lo que puedas leer, todo lo que puedas hacer en esos 15 minutos. Si vas a hacer 10, comprometernos con el tiempo y el proceso, y no simplemente querer sacar podríamos decir, lo sobrenatural, lo especial, y sentirnos cómodos con los resultados que vamos a encontrar ahí. A veces queremos encontrar cosas muy fantásticas, que sí podemos encontrarlas, pero debemos estar un poco más comprometidos, como están los videos ahora, confiar en el proceso. Y simplemente confiar que en algunos momentos sacaremos de ahí unas perlas que vamos a decir, wow, y como dicen ahora, nos van a volar la cabeza. Pero en otras ocasiones nos vamos a tener que sentar a leer genealogías, y hay que leer las genealogías, y está bien. Entonces eso, dejar la Marta vagancia. Candela saque su mambo de la genealogía. Una idea ahí. Ya tú sabes, Marta. No, y algo también que me gustaría agregar, creo que el principal error que se comete al estudiar la Biblia es leer la Biblia por retazos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Estos libros se escribieron para ser leídos completos, de una sentada, como decimos, de una sentada. En República Dominicana decimos de una sentada, para nuestra audiencia international. Y creo que eso no te deja ver todo el sentido que un texto quiere proyectarte. A un libro como Deuteronomio, cuya intención es que veamos un sermón de Moisés, que se dio de principio. Se sentó frente al pueblo y lo dijo, ¿no? Empezó a narrar cosas por las que pasó la gente, y luego
cuestiones legales que quería acentuar. No vamos a agarrar bien el sentido de esto si no lo leemos completo. Quizás vas a empezar con 15, 20 minutos y no te da tiempo para leer un libro completo como Deuteronomio. Empieza con libros más cortos. Correcto. Y leerlo una y otra vez, hasta que agarres todo el sentido del texto. Así que nada, lo dejamos con esos tips. Marvel.bible, se escribe marble.bible. Es una buena herramienta para estudio. Stepbible.org, que lo vamos a poner aquí en la descripción, que es mucho más fácil. Bible Hub. Todas son herramientas gratuitas que tienen comentarios, ayudas con las lenguas bíblicas. Acentúo otra vez la herramienta de la Biblia completa del Círculo, el proyecto Biblia también, que tiene introducción y comentarios al texto bíblico. No tienes excusa. Correcto. Y acentúo a lo que estaba diciendo Alexander, esta haraganería de que siempre tenemos que buscar a alguien que nos diga qué es lo que dice el texto cuando nosotros tenemos el texto a mano. Así que espero que tomes bien estos tips y que te sirvan en tu estudio bíblico. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.